aplauso, hermano Helios. Bueno, que el Señor les bendiga una vez más. Es un privilegio estar acá compartiendo. ¿Quiénes estuvieron en la mañana? O bueno, en la tarde. ¿Quiénes no estuvieron? No hay problema, no voy a cobrar ni voy a decir nada. Solamente es para mencionar lo siguiente. En la mañana compartí la primera parte del mensaje que quiero dar en esta noche. En la mañana titulé el mensaje Llamado, Dirección y Obediencia. Y esta tarde quiero compartir Llamado, Dirección y Desobediencia. Dos cosas que tienen que ver con el ministerio. Así que quiero invitarles a que busquemos Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. El profeta Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos va a mostrar cómo alguien que recibe un llamado, que recibe una dirección clara, no obedece a lo que Dios está pidiendo. Dice así la palabra de Dios. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dice Dios? Levántate y ve a Nínive. Son instrucciones muy claras y muy precisas. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vean qué es lo que hizo Jonás, versículo 3. Y Jonás se levantó para obedecer. ¿Dice así? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿A dónde dice, hermanos? Lejos de la presencia de Jehová. Señor, te damos gracias una vez más por lo bueno que tú eres y porque nos permites compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a atender tu llamado, a atender tu voz, a seguir tus instrucciones y a obedecerlas. Señor, bendice siempre esta iglesia y bendice a sus misioneros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, yo creo que estudiar el libro de Jonás es siempre muy interesante porque encontramos y descubrimos situaciones que desde niños aprendemos, situaciones que quedan bien marcadas, situaciones que para muchos son escépticas de cómo un pez se traga a un hombre y cómo ese pez lo devuelve y cómo sucede todo esto. Y hay tantos cuestionamientos, pero lo cierto es que Dios está detrás de cada situación. En esta historia nosotros resumimos, y no me quiero detener mucho en esto porque en la mañana no conté absolutamente nada de mis experiencias, pero ahora sí lo voy a hacer. Jonás recibió un llamado, recibió una instrucción muy clara a dónde tenía que ir, cómo tenía que hacerlo, pero Jonás no obedeció. A diferencia de lo que vimos temprano esta tarde, nosotros vimos cómo Pablo había recibido un llamado, había recibido unas instrucciones muy claras, cómo el Espíritu Santo le detenía para que no hiciera o para que sí hiciera, y cómo Pablo obedecía al pie de la letra. Estas dos situaciones y estos dos ejemplos a mí me han enseñado en todo el tiempo que he estado sirviendo en España. Quiero poner por un lado la historia de Jonás y por un lado la historia de Pablo. Porque Pablo obedeció al pie de la letra y los resultados que él obtuvo por obedecer, por pagar el precio, fueron muy mínimos. Los resultados de Jonás, a pesar de haber desobedecido, a pesar de haber huido, los que conocen esta historia saben que toda la ciudad de Nínive se arrepintió. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que alguien que desobedece al llamado de Dios tiene tanto éxito y tiene tanto fruto? Imaginémonos un misionero que tenga la Iglesia Redentor. ¿En qué países hay misioneros, pastor? Guadalajara.
Imaginémonos el misionero de Guadalajara. Viene un día, le llama al pastor y le dice: pastor, salí a predicar a la ciudad y toda la ciudad se convirtió. ¿Qué sentiríamos? Diríamos: wow, qué misionero más exitoso. Todos esperamos esos resultados. Pero ¿por qué sucedió de esa manera con Jonás si Jonás había desobedecido? Jonás no solamente desobedeció, sino que retó a Dios y dijo: yo no te hago caso, yo me voy lejos de tu presencia, voy a huir. Y Dios, dentro de todo esto que Él organiza y orquesta, tiene propósitos muy claros y muy específicos. Por eso decía temprano de que los llamados son individuales, los llamados son para cada persona, son diferentes. Y las instrucciones que Dios da son también diferentes. Por lo tanto, nadie se puede comparar y nadie puede hacer lo que no está llamado a hacer. Y Dios, a pesar de todo eso, nos da la oportunidad de participar de sus proyectos, pero son sus propósitos, y aunque usted o yo no queramos participar, Dios siempre se va a glorificar. Dios siempre lo va a hacer. Con nosotros o sin nosotros. Con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Nosotros vamos a ser los que no nos privamos de participar de esa obra. Yo me doy cuenta en la historia de Jonás que Jonás, a pesar de todo, Dios logró su objetivo. Y Dios le hizo entender a Jonás que tenía que obedecerle. En el caso de Saulo, Dios no trató de esa manera con Pablo. Con Pablo era muy dócil, era obediente a su voz, era sensible a su llamado. Y yo hacía esta comparación y encontraba varias cosas. No porque los resultados sean buenos y abundantes, es señal que estamos obedeciendo a Dios. Los resultados que obtuvo Pablo fueron muy pocos y no fueron tan agradables por todas las cosas que él pasaba y por todas las cosas que él sufría. Tengo además dos personajes que me han llamado siempre la atención. Pedro, después que había negado a Jesús y después que él salió a predicar, dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas en un mensaje. Y todos decimos: wow, qué exitoso. Con un predicador de eso, convertimos toda la ciudad de Vancouver. Si exponemos a Pedro a predicar con el fuego que tenía, se convierte toda la ciudad. Pero también veo en la Biblia a un hombre llamado Ananías. Ananías, Dios lo utilizó para ir a orar por uno solo. ¿Saben por quién fue a orar Ananías? Por Saulo. Le dijo: Ananías, ven Ananías. Ve a orar y ve a buscar a este hombre que está en la casa de un tal Simón y cruza ahí a la derecha y tú ve y ora por este. Y Dios lo utilizó, a uno lo utilizó para ganar muchas almas y a otro lo utilizó para ganar una sola alma. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? Dios trabaja de maneras misteriosas, pero Dios trabaja utilizándonos a todos aquellos que son obedientes a su voz. Tanto Pedro fue obediente y se ganaron muchas almas. Ananías también fue obediente y se ganó a una sola alma. Y nunca más aparece en la Biblia Ananías. Lo interesante de todo esto es que podríamos obtener grandes resultados o pocos resultados, pero no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando yo vivía las experiencias en España, había momentos de frustración y eso es natural y es normal. Vivíamos ciertas etapas, pero hay un versículo que a mí me ha mantenido siempre. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso siempre ha sido algo que me ha consolado a mí. Tengo muchas situaciones que contar y ahora sí comienzo a contar situaciones.
Recuerdo que cuando comenzamos la iglesia en España, nosotros llegamos con mucho entusiasmo. Llegamos con muchísimo entusiasmo. Y la primera reunión que tuvimos en el salón de la casa donde vivíamos, llegaron 7 personas. 7 personas. Yo dije, bueno, está bien la cosa. La primera reunión está bien. El segundo domingo, cuando hicimos la convocatoria y llamamos a todos los hermanos, no llegó nadie. El tercer domingo, nadie. El cuarto domingo, nadie. El quinto domingo, nadie. Cuando pasaban 2 meses, nadie. Y solo llegaba mi esposa. Y yo me ponía el saco, la corbata, y yo le decía, ponete de pie, sentate. Yo le pasaba ofrenda también a mi esposa. Tenemos que ofrendar, le decía. Pero cuando llegaron 6 meses que solo le predicaba a mi esposa, ya me empecé a preocupar. Me empecé a preocupar y comencé a decir, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Y esas etapas van formando la vida de las personas, en este caso mi vida. Yo me iba cuestionando muchas situaciones. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Pero entendía una cosa, si hemos recibido un llamado, tenemos que obedecer a ese llamado y obedecer las instrucciones de ese llamado. También viví otra experiencia que me pareció muy interesante. Cuando salimos del Salvador, habíamos recibido la invitación para ir a apoyar el único tabernáculo que había en Italia. Y nosotros nos preparamos 18 meses, nos casamos con mi esposa y salimos para allá. Pero antes, a mí me habían mencionado siempre España, España, España. Yo decía, pero España, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo quiero ir a Italia. España. Recuerdo que un pastor amigo mío me decía, ¿qué vas a ir a hacer a Europa si ahí solo gente culta hay? Y yo dije, bueno, ¿y qué me está queriendo decir a mí? Pero yo seguía con eso y siempre resonaba en mi cabeza España, España, España. Pero mi intención era Italia, Italia, Italia. Y yo recuerdo que cuando íbamos para Italia, hicimos escala en España. Y en España, cuando pasamos esas 6 horas, yo sentía que veía la ciudad y decía, qué feo es aquí. Pero Dios me decía, aquí es a donde yo te quiero poner. Y yo decía, no, Señor. Y me iba a la otra punta del aeropuerto y decía, qué feo es España. Y Dios me decía, aquí es a donde te quiero usar. Y yo decía, no. Después de pasar cierto tiempo con todo eso y luchando conmigo mismo, si era lo que de verdad Dios quería o era lo que mi imaginación decía o era lo que mis sentimientos decían, se lo compartí a mi esposa y me dice, si ya es una locura irnos para Italia, es más locura quedarnos aquí en España que no conocemos a nadie. Se suponía que en Italia conocíamos a muchas personas y conocíamos al pastor que nos estaba invitando. Y cuando llegamos a Italia, no nos estaba esperando nadie. Y ahí comenzamos a ver cómo Dios va actuando. Y yo me sentía como Jonás, que estaba huyendo de donde Dios me estaba llamando. Mi intención era un lugar y la intención y el propósito de Dios, después de 18 años, lo puedo asegurar, que no era Italia, sino que era España. Y yo he llegado a esta conclusión. En ese año que nosotros vivimos en Italia, viví dentro del pez de Jonás. Y con esto resumo todo. Aprendí, en El Salvador aprendí lo que debía de hacer y allá aprendí lo que no debía de hacer. Y fue una malísima experiencia que hasta el día de hoy, se lo venía compartiendo aquí a Javier, hasta el día de hoy no sé cómo
mi esposa aguantó todo lo que pasamos. No sé cómo aguantó. Hasta el día de hoy no me puedo explicar cómo ella soportó tanta humillación, tantas situaciones que yo se las quiero explicar de esta manera. Nos casamos un día antes de viajar con la ilusión de vivir la luna de miel en Italia, y fueron los peores días de nuestra vida. ¿Por qué razón? Por desobediente, por no atender el llamado de Dios. Pero ahí no acaba la cosa. Cuando por fin creí que podía atender al llamado de Dios, yo dije, bueno, Señor, entonces voy a obedecerte, voy a atender a tu voz. Y cuando decidimos hacer lo que Dios decía, ¿saben qué es lo que pasó? Le roban el pasaporte a mi esposa. Y yo digo, bueno, Señor, ¿y estás jugando con nosotros o qué? No puede ser posible que nos estén pasando todas estas cosas. Y nos quedamos 3 meses más. Y recuerdo una vez que estábamos escuchando un culto de nuestro pastor general, un culto de Amaneciendo con Dios, y el pastor general dijo estas palabras: nos están pidiendo un pastor para España, pero ya no vamos a mandar a nadie más. No vamos a volver a mandar a nadie, dice. Y a mí se me iluminó la cabeza, estoy en Italia, me puedo ir para España. Si después de todo lo mal que estaba pasando, España ya me parecía más bonita. Después de todas las desgracias que había vivido en Italia, yo decía, España es la solución. Para mí España es una bendición. Inmediatamente le escribí al pastor Junior y le dije, pastor, estamos en Italia, si ustedes consideran, Helios, dele con todo. Entonces yo vi luz verde. Yo dije, adelante, esta es mi oportunidad. Y yo llego bien entusiasmado a la casa y le digo a mi esposa, mira, el pastor ha dicho que necesitan un misionero en España, nosotros ya estamos aquí. ¿Y saben cuál fue su respuesta? ¿Y el pasaporte? ¿Y cómo nos vamos a ir sin mi pasaporte? Y esa misma noche me llamó el ladrón para devolvernos el pasaporte. Para mí eso es inexplicable. ¿Cómo después de 3 meses que Dios no tenía retenido, yo sentía que estaba en el vientre del pez, hermano? Jonás estuvo 3 días, yo estuve 3 meses. Yo dije, Señor, ¿seré tan necio yo? ¿Seré más necio yo que Jonás? ¿Por qué yo tenía que pasar esas situaciones? ¿Por qué yo tenía que pasar tantas humillaciones? ¿Por qué yo tenía que pasar tantas necesidades? Por una sola razón, por desobediente. Nosotros creemos que le podemos ganar el pulso a Dios. Creemos muchas veces que tenemos más la razón que Dios. Dios está por encima de todo. Y Dios sabe lo que está haciendo. Aunque a nosotros nos parezca ilógico todo lo que vivamos, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe por qué nos tiene en estas situaciones, Dios sabe por qué nos mueve de un lugar a otro, Dios sabe por qué nos lleva con un propósito de una ciudad a otra, Dios lo sabe. Y a través de los años hemos aprendido a depender y a confiar plenamente en Él, no en nuestro propio criterio. Así les puedo contar muchísimas cosas. Nosotros llegamos a España, comenzamos a España y se nos han presentado diversas cosas, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de todo lo que vamos viviendo, a lo largo de todo lo que vamos experimentando, hemos comprobado una cosa: si atendemos al llamado de Dios, si atendemos a su dirección y obedecemos su dirección, Él siempre va a añadir bendición. No a nuestro tiempo, sino que a su tiempo. En el caso de Jonás obligadamente obedeció a Dios. Con un impulso, yo no sé si comparo a Jonás con Pablo. Pablo me imagino que servía con gozo, Jonás servía enojado.
Y decía, Señor, si yo lo que quiero es que estos se mueran, yo estaba esperando que mandara fuego del cielo y que los consumieras. Eso es lo que esperaba Jonás. Y a regañadientas predicó y la ciudad se convirtió. En el caso de Pablo, Pablo predicaba, me imagino que con pasión, con fuego, con desesperación. Y él mismo decía que es necesario, no importa que este cuerpo se desgaste, yo quiero hacer esto que el Señor me ha mandado. Él decía declaraciones tan importantes como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía, no importa lo que pierda, no importa el precio que tenga que pagar, incluso en medio de la cárcel él estaba completamente entregado a lo que Dios estaba dispuesto a hacer. Y vean cómo es esto, que para mí es sumamente curioso. Siendo Pablo tan obediente a la dirección y a la voz de Dios, terminó en la cárcel. Y nosotros esperamos que por ser obedientes a Dios nos den premios, nos den placas, nos den reconocimientos, nos den aplausos. Y aún Pablo, estando en la cárcel, estaba gozoso, escribiendo con amor y compasión las cartas que hoy tenemos para nuestra edificación. ¿Comprendía Pablo el propósito de Dios? Por supuesto que sí. ¿Atendía Pablo las instrucciones de Dios? Por supuesto que sí. Y yo me imagino que Pablo, a pesar de estar en medio de la cárcel y en las situaciones más difíciles, él se gozaba en el Señor. Estaba escuchando, yo nunca había escuchado con detenimiento cómo era el tiempo que pasó Pablo en la cárcel. No me recuerdo, quizás esa clase no llegué, quizás a esa clase no me dormí, quizás estaba cansado, yo no sé. Pero hace poco estaba escuchando a un pastor que estaba explicando cómo era que en el tiempo que vivió Pablo tenía que estar atado a otro preso cada 6 horas o cada cierto tiempo. Y cada vez que le ponían a un soldado tenía que ser alguien nuevo, no tenía que repetir para que no prepararan nada, no se hiciera amigo de este personaje. Entonces este pastor explicaba y decía que cada oportunidad que Pablo tenía la utilizaba para evangelizar. Pablo comprendió que él no necesitaba salir de la cárcel para evangelizar. Dios a la cárcel le llevaba a las personas que tenía que evangelizar. Nuestras circunstancias, nosotros creemos que nos van a limitar a hacer la labor que Dios nos ha encomendado, cuando son las mismas circunstancias las que Dios va a utilizar para que Él se manifieste con su gloria y con su poder. ¿Cómo obra Dios? Dios obra de maneras misteriosas. Dios obra de maneras inexplicables. Y hoy estoy acá dando testimonio de esto. Nosotros comenzamos la iglesia. Ha sido un proceso pausado, largo, de mucha paciencia, de mucho sacrificio, de muchas interrogantes. Le hemos preguntado cuántas veces a Dios, Señor, será necesario seguir haciendo esto, será necesario. He escuchado recomendaciones de todo tipo, es que lo que usted debería de hacer es tal cosa, es que lo que usted tendría que hacer es tal otra, pero algo hemos tenido claro y es que Dios nos tiene ahí con un propósito. Y Dios se va a glorificar con ese propósito, sencillamente con atender a su llamado, a sus indicaciones o a sus instrucciones y a ser obedientes a ellas. Por lo menos a mí la lección me ha quedado clara. Yo no quiero volver a desobedecer a Dios para que no me meta en un pez como el que ya viví. ¿Y cuántas personas les gusta meterse cada cierto tiempo a la boca del pez? Aquí yo escuché hace algunos años atrás, el pastor explicó Deuteronomio capítulo 28.
las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Por tan solo oír atentamente la voz de Dios, te esperan todas estas bendiciones. Y por no atender a la voz de Dios, te esperan todas estas maldiciones. ¿Qué camino queremos tomar nosotros? ¿El camino de la bendición o el camino de la maldición? Es muy fácil la ecuación. Es muy fácil entender. Yo creo que a nadie le cuesta entender esto. Pero el corazón del ser humano es necio. Digan conmigo necio. Díganle a su vecino necio. Necia, dígale. Mire, véale la cara y vea si tiene corazón de necio, de necia, o si tiene cara de obediente o de obedienta. Pero véalo a los ojos, por favor. Dígaselo con intención, porque yo quiero que se le marque ahora mismo y que diga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy atendiendo al llamado de Dios? ¿Estoy atendiendo a las instrucciones de Dios? Y estoy obedeciendo a esas instrucciones. Lo veo desde un punto de vista muy lógico y muy fácil. En la iglesia me preocupan muchas situaciones de las que yo veo en la congregación. Me preocupan muchas situaciones que yo veo que la gente vive y que toma decisiones en contra de los principios de Dios. Me preocupa porque uno ya sabe los resultados. La paga del pecado, ¿qué es, hermano? ¿Y por qué insistimos en vivir en pecado, pues? ¿Por qué insistimos en hacer las cosas en contra de los principios de Dios? ¿Por qué insistimos en negarnos a obedecer el llamado de Dios? Yo estaba hablando con una persona hace un momento acerca de lo que había compartido. Y me sentía como un poco cuestionado por lo que estaba compartiendo. Y yo le decía, quizás este mensaje no es para todos, pero me sentiría satisfecho que este mensaje le llegue a una sola persona. Ojalá le llegue a muchos. Pero con que uno atienda al llamado de Dios y que se decida completamente rendirse a Dios, entregarse a Dios y dedicarse a Dios, yo me sentiría como satisfecho. Yo podría haber buscado otro mensaje más atractivo, más agradable para caerles bien, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es simplemente transmitir lo que creo que Dios necesita transmitir. Mi objetivo es compartir un poco de mi experiencia. Ahora, con los años, después de haber sufrido mucho y después de haber pasado mucho, yo creo que ya entendí la lección. Más vale ser obediente a la voz de Dios. Más vale ser obediente a la voz de Dios. Y no necesariamente por ser obediente a la voz de Dios nos va a salir todo bien. Pablo terminó en la cárcel. Pablo terminó en esas circunstancias, pero a pesar de esas circunstancias, él se gozaba en el Señor. Él se entregaba completamente a la obra de Dios y él disfrutaba lo que estaba haciendo. Y cuando uno entiende todo esto, pase lo que pase, uno dice, del Señor somos, para Él vivimos y si tenemos que morir, para Él también morimos. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón, que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios.